Bienvenidos a El Dulce Veneno de la Novela Negra, este espacio radial donde semana a semana recorremos las mejores páginas de la literatura policial. Una de las experiencias más felices que me toca de cuando en cuando experimentar como lector del género es la de descubrir a un autor. Para que no sea confuso, aclaro. No se trata de un descubrimiento en el sentido estricto de la palabra. Hablo de escritores ya editados que eran desconocidos para mí y de los que muchas veces ni siquiera tenía referencias. Me produce una alegría particular comenzar a leer un libro, encontrar que desde las primeras líneas la forma en que está escrito me deslumbra y darme cuenta luego de que la novela está a la altura de las expectativas iniciales. En ocasiones, se trata de narradores que han escrito recién su primer novela, y en esos casos guardo el nombre en un casillero de mi memoria y espero que aparezcan obras posteriores. Cuando los libros siguientes corroboran esa primera experiencia de lectura, el gozo es aún mayor, y me resulta indispensable compartirlos con ustedes. En mi vida anterior a El Dulce Veneno, que ya lleva 7 años, las recomendaciones se extendían solo a mis personas cercanas, familia, amigos. Pero ahora, gracias a este programa radial, sé que muchas y muchos entre las y los oyentes harán su propio descubrimiento y serán partícipes de esa misma alegría, y eso me hace feliz. Esta introducción viene a cuento porque el capítulo de hoy trata de un escritor al que leí por primera vez hace años y que me fascinó desde las primeras líneas y que a medida que fueron apareciendo sus libros en nuestro idioma, nunca defraudó mis esperanzas de lector. Por el contrario, me resulta cada vez más interesante. Para no extenderme más, les cuento que este capítulo 111 del Dulce Veneno de la Novela Negra está dedicado a Steve Hamilton. Pero ahora le voy a pedir a Milton Cardoso nuestro primer tema musical.
Tommy Flanagan, Relaxing at Camarillo. Tommy Flanagan en el piano, Wilbur Little en contrabajo, Elvin Jones en batería. Tengo una bala en el pecho, alojada a menos de 1 centímetro del corazón. No quiero pensar mucho en ello, ahora forma parte de mí, pero de vez en cuando, en determinadas noches, me acuerdo. Puedo sentir su peso, la dureza de su metal. Incluso aunque durante 14 años esa bala haya estado caliente en el interior de mi cuerpo, en noches como esta, cuando está muy oscuro y sopla el viento, noto que está fría como la noche. Era una noche de Halloween, lo cual siempre me hace pensar en mi época como policía. No hay nada comparable con ser un policía en Detroit en una noche de Halloween. Los chicos llevan máscaras, pero en lugar de ser tratadas y no les dan regalos, incendian casas. Al día siguiente puede haber 40 o 50 casas reducidas a esqueletos negros, todavía humeantes. Todos los policías están en la calle buscando a los chicos con latas de gasolina y dando aviso de los incendios para evitar que se extiendan de forma incontrolada. Solo hay una cosa peor que ser un policía de Detroit en una noche de Halloween: ser bombero. Bueno, aquello ocurrió hace mucho tiempo. Hace 14 años que esa bala impactó en mí y ocurrió a más de 400 kilómetros de aquí, concretamente al sur. Podía haber ocurrido en otro planeta, en otra vida. Paradise, en Michigan, es un pequeño pueblo situado en Upper Peninsula, a la orilla del lago Upper, al otro lado de la bahía de Whitefish, desde South San Marie o el Zoo, como lo llama la gente de allí. En Paradise, en una noche de Halloween, se pueden ver en los árboles fantasmas de papel agitados por el viento procedente del lago, o un coche lleno de chicos disfrazados que se dirigen a una fiesta, con brujas y piratas mirándote por la ventanilla de atrás, mientras esperas en un semáforo en rojo del centro de la ciudad. Puede que cuando entres Jackie esté detrás de la barra con su careta de gorila. La broma consiste en que esperes a que se quite la máscara para gritar. Aparte de eso, una noche de Halloween no es muy distinta de cualquier otra noche del mes de octubre en Paradise. Pinos, nubes y el primer atisbo de nieve en el aire. Y el lago más grande, frío y profundo del mundo, esperando a convertirse en un monstruo en noviembre. Este es el inicio de Sangre bajo cero, de Steve Hamilton, la primera novela de este autor publicada en Estados Unidos en 1998. El protagonista, Alex McKnight, tiene 48 años. Fue policía en Detroit y hace 14 años resultó herido de gravedad por un psicópata en un incidente donde su compañero Franklin fue asesinado. Alex aún guarda en su interior un fuerte trauma psicológico por este incidente y casi como un recordatorio tiene alojada una bala en el pecho a milímetros del corazón. Luego de ser dado de baja en la fuerza con el 75% de su salario, se trasladó a Paradise, un pueblo en Michigan en las orillas del lago Superior en la frontera con el Canadá, donde su padre, hace 3 décadas, construyó 6 cabañas turísticas para alojar cazadores. Aunque la intención inicial de Alex es venderlas, finalmente se instala en ellas y se dedica a alquilarlas. Unos meses atrás, Lane Atley, un abogado de la zona, lo convenció de que trabajase para él como detective privado y le consiguió la licencia. Alex no quería ser detective, pero finalmente aceptó.
Pese a eso, su vida parece ser tranquilo, hasta que una noche es despertado por un llamado telefónico. Me dormí, no sé por cuánto tiempo. Oí un ruido, era el teléfono. Sonó unas cuantas veces antes de que pudiera agarrarlo. Cuando le hice, una voz me dijo: «Alex». «¿Hola?» «Alex, soy Edwin». «Edwin, ¿pero qué hora es?» «No sé», dijo, «creo que son las 2 de la mañana». «Las 2 de la...? Por Dios, Edwin, ¿qué pasa?» «Pues tengo un pequeño problema, Alex». «¿Qué tipo de problema?» «Alex, sé que es muy tarde, pero ¿existe alguna posibilidad de que vengas aquí?» «¿A dónde? ¿A tu casa?» «No, estoy en el zoo». «¿Qué? Pero si hace solo 2 horas te vi en el bar». «Sí, lo sé, venía camino hacia aquí». «Edwin, ¿qué demonios ocurre?» Me quedé temblando durante un rato, escuchando al mismo tiempo el viento soplando fuera y un zumbido en la línea telefónica. «Alex, por favor», dijo finalmente. Su voz comenzó a quebrarse. «Por favor, ven aquí. Creo que está muerto». «¿Quién está muerto? ¿De qué hablas?» «De verdad creo que está muerto, Alex, pero la sangre...» «Edwin, ¿dónde estás?» «La sangre, Alex». Casi no podía oírle. «Nunca he visto tanta sangre». Edwin es su amigo y cuando Alex acude a su lado, lo encuentra junto a un cadáver. Estaba de pie en la habitación de un motel barato dentro de los límites de la ciudad del Zoo a las 2:30 de la madrugada, observando a un hombre que había muerto esa noche. Un hombre que al parecer había perdido toda la sangre que circulaba por su cuerpo. Había sangre por todas partes. Era de un rojo fuerte que contrastaba con el suelo blanco del baño. Y donde había empapado la alfombra tenía un color más oscuro, casi negro. Estaba en las paredes, en rayas grandes, lo bastante amplias como para gotear hasta llegar al suelo. Y también estaba por encima de su cuerpo. Parecía que lo habían bañado en ella, como si fuera un huevo de Pascua. Al ver la sangre, el miedo se apoderó de mí otra vez. Lo sé todo sobre el miedo, de dónde viene, por qué lo siente un hombre. Pero saberlo no hace que sea más fácil evitarlo. Podía sentir que surgía dentro de mí, desde la base del estómago hasta un punto situado detrás de los ojos. No podía detenerlo. «Ay, Dios mío», dije susurrando. «Ay, Dios mío». Era un hombre grande, no sabía si lo había visto antes. Mi mente no me daba para eso, su garganta estaba abierta de oreja a oreja. También le habían disparado en la cara. No podría decir que era lo primero que le habían hecho, dispararle o cortarle el cuello. Más adelante supuse que probablemente lo habían disparado en primer lugar y después le habían cortado el cuello mientras caía al suelo. Pero en ese momento no pensaba en nada más que la sangre y lo que me estaba provocando. No les voy a contar más de la trama de la novela, solo decirles que el asesinato parece relacionarse con el pasado del protagonista. Sangre bajo cero fue premiada con el Edgar a la mejor ópera prima y el Shamus a la mejor primer novela, los 2 premios más prestigiosos de Estados Unidos, otorgados por asociaciones de escritores de literatura policial. Pero creo que podemos pedirle a Milton Cardoso otro tema musical.
Easy Rider por el Tommy Flanagan Trio. Tommy Flanagan en piano, Peter Washington en contrabajo, Louis Nash en batería. La escritura de Hamilton es precisa y potente, todo está en función de la efectividad de la narración. El narrador en primera persona es el mismo protagonista. La construcción de la intriga es perfecta, no recurre a golpes bajos y evita lugares comunes. El protagonista, Alex McKnight, es un personaje complejo que carga con un fuerte trauma y sentimientos de culpabilidad. Lleva una vida solitaria, tiene unos pocos amigos y frecuenta un bar escocés, el Glasgow Inn. Paradise es un lugar poco poblado, boscoso, a orillas del lago, solo frecuentado por turistas que llegan para cazar y para transitar en motonieves. Porque en el invierno allí hay mucha nieve. El lugar es muy frío. La sensación térmica alcanza los 40 grados bajo cero. Y el frío es un elemento central en la segunda novela de Alex McKnight. 2 minutos
Ese fue el tiempo que me llevó a darme cuenta de que había cometido un gran error. El equipo azul era bueno, eran grandes, eran rápidos, sabían cómo jugar al hockey. Controlaron el juego desde el momento en que el árbitro dejó caer el disco en el hielo. Se pasaban el disco hacia adelante y hacia atrás como un pinball a lo largo de la línea azul, a la esquina y de vuelta al punto. Una vez dentro del área, se desplegaron, se tomaron su tiempo con el disco y esperaron la mejor oportunidad. Eran como 5 lobos girando alrededor de su presa. Cuando lanzaron, el disparo fue como una imagen borrosa y oscura. El central se deslizó a lo largo del área de enfrente de la portería, intacto. Agarró el disco y con un movimiento suave lo envió a la portería con un repentino golpecito de muñeca. Golpeó en la parte de atrás de la red incluso antes de que el portero se diera cuenta de que el disco se acercaba, justo entre sus piernas, o como dicen en la televisión americana, por el quinto hueco. Iba a ser una noche muy larga para el portero del equipo rojo. No hubiera importado demasiado si ese tipo no hubiera sido un idiota de remate de 48 años que se había dejado convencer para jugar de portero. Es una liga para mayores de 30, había dicho Vinny. Todos los jueves por la noche, sin contrarrestar, sin tiros de golpe, lo llaman disco lento, ya sabes, como softball de lanzamiento lento, hockey de disco lento, ¿sabes lo que te digo? Sí, dije yo. Es muy divertido, Alex, te encantará. Así comienza El invierno de la luna del lobo, la segunda novela de Steve Hamilton, publicada en el año 2000. Alex McKnight se encuentra en medio de un partido de hockey sobre hielo para mayores de 30 años, aunque él tiene 48. Fue invitado a participar por su amigo Vinny, integrante de la tribu Ojibwa, ya que el arquero de su equipo se lesionó. McKnight acepta sin entusiasmo. Nunca jugó al hockey, aunque en su juventud fue jugador de béisbol como catcher en las llamadas ligas menores. No me pregunten qué es un catcher ni qué son las ligas menores, porque mis ideas acerca de este deporte son más que difusas y no tengo ningún interés en aclararlas. Durante el partido tiene un fuerte enfrentamiento con Lonnie Brookman, un prepotente integrante del equipo contrario. Esa misma noche, Alex conoce a una joven Ojibwa, Dorothy, que intenta huir precisamente de Lonnie Brookman, su novio maltratador. Alex le ofrece refugio en una de sus cabañas, pero a la mañana siguiente ya ha desaparecido y el lugar presenta signos de una erupción violenta. Él supone que ha sido secuestrado por Lonnie. Se siente culpable por no haberla protegido más, no habérsela llevado más lejos, e inicia por su cuenta una investigación para tratar de encontrarla. Las cosas se complican ya que la policía no quiere que Alex investigue, y aparecen otros asuntos relacionados con el tráfico de drogas. No les voy a contar más, pero de nuevo estamos ante una trama apasionante. Vale destacar que el frío extremo del invierno de esa región tiene gran importancia en el desarrollo de la historia. Continué recto por la carretera de acceso. Bajo la luz tenue no había más que un claro estrecho entre los árboles. Tenía los pies entumecidos, me dolían las manos, no sabía qué era peor. Perdí el equilibrio y me caí en la nieve. Cuando me levanté, me enrollé más fuerte los pantalones alrededor del cuello y seguí caminando. ¿Qué decía ese artículo sobre el siguiente nivel de la hipotermia? Empiezan las Ds: pesadez, rigidez, lividez. Pero yo estoy en ese nivel. Seguí caminando.
rimando las palabras en mi cabeza: pesadez, rigidez, lividez, nitidez, timidez, flacidez. El invierno de la luna del lobo es una muy buena novela. Al terminarla, quise seguir leyendo a Hamilton, pero de la docena de libros que el autor escribió sobre este personaje, en castellano se habían editado solo 2. Afortunadamente, con el tiempo, encontré otros libros de este autor, pero eso se los voy a contar después de la tanda. Continuamos con el capítulo 111 de El dulce veneno de la novela negra, dedicado a Steve Hamilton. Otro día herméticamente encerrado. Es posible que me recuerdes. Haz memoria, verano de 1990. Sé que hace mucho tiempo, pero todas las agencias de noticias se hicieron eco de la historia y aparecí en todos los periódicos del país. Incluso si no lo leíste, seguramente escuchaste hablar de mí. En boca de alguno de tus vecinos, de alguien con quien trabajabas, o si eres más joven, de alguien del colegio. Me llamaban el Chico Milagro. También recibí otros nombres, alias ideados por revisores de textos o locutores que trataban de destacar sobre los demás. En uno de los viejos recortes de prensa vi Chico Prodigio. El bebé del horror fue otro de los apodos que recibí, a pesar de que en aquel momento ya tenía 8 años. Pero fue Chico Milagro el que perduró. Salí en las noticias solo 2 o 3 días, pero la mía era el tipo de historia que se te queda grabada inclusive después de que los periodistas pasaran a otra cosa. Seguramente te sentiste mal por mí. ¿Cómo no ibas a hacerlo? Si en aquel entonces tenías niños pequeños, es probable que no volvieras a dormir bien en toda la semana. Al final, lo único que pudiste hacer fue desear que me fuera bien. Deseaste que encontrara una nueva vida en algún otro sitio, porque era tan pequeño que pensaste que de algún modo esa juventud me protegería y lo ocurrido con el tiempo no sería tan horrible. Deseaste que fuera capaz de superarlo, quizá incluso de dejarlo todo atrás. Los niños son adaptables, flexibles y resistentes de un modo que los adultos nunca podrían ser. Toda esa mierda. Eso fue lo que deseaste en cualquier caso. Si alguna vez te detuviste un momento a pensar en mí, en la persona real, y no solo en el joven rostro de la noticia. En aquella época la gente me enviaba tarjetas y cartas, algunas de ellas con dibujos hechos por niños deseándome lo mejor, deseándome un futuro feliz. Algunas personas inclusive intentaron visitarme en un nuevo hogar. Por lo visto habían ido a buscarme a Milford, Michigan, pensando que podrían parar a cualquiera por la calle y preguntarle dónde podrían encontrarme. ¿Por qué? Supongo que pensaban que si había sobrevivido aquel día de junio debía tener algún tipo de poder especial. Ni siquiera puedo imaginarme qué poder podría ser o qué pensaba esa gente que podría ser por ellos. ¿Qué ha
pasado en todos esos años desde entonces? Crecí. Llegué a creer en el amor a primera vista. Intenté hacer algunas cosas y descubrí que solo era bueno en las que eran totalmente inútiles o totalmente ilegales. Y eso explica en gran medida por qué llevo este elegante mono naranja ahora mismo y por qué me lo he llevado todos los días durante los últimos 9 años. No creo que estar aquí esté haciéndome ningún bien, ni a mí ni a ningún otro. Sin embargo, es irónico saber que lo peor que he hecho nunca, al menos sobre el papel, es de lo único que no me arrepiento. En absoluto. Mientras tanto he pensado que ya que estoy aquí, ¿qué demonios? Voy a echar la vista atrás. Lo escribiré todo. Voy a hacerlo porque en realidad es el único modo en el que puedo contar mi historia. No tengo otra opción, porque lo sepáis o no, a pesar de todas las cosas que he hecho durante los últimos años, hay algo en concreto que no he hecho. No he dicho una sola palabra. Les leí el comienzo del Chico, de Steve Hamilton. El protagonista es Michael, un joven de 18 años que a los 8 sufrió una situación traumática cuando vivía con su madre. Hasta la última parte de la novela, Hamilton no aclara cuál fue ese suceso que le dejó severas secuelas emocionales al protagonista. Al punto que desde entonces le es imposible hablar. Aunque escucha perfectamente y es muy inteligente, no puede emitir sonidos con la boca. Luego de esa situación fue adoptado por un tío. No sabemos qué pasó con su madre. Desde ese incidente, Michael ha tenido una existencia mayormente difícil y solitaria. A lo largo de los años, ha desarrollado 2 habilidades. Tiene un talento destacadísimo para el dibujo y por otra parte es capaz de abrir sin tener llaves ni combinaciones cualquier tipo de cerradura, incluidas las más sofisticadas de las cajas fuertes. Esa capacidad lo lleva a ser extorsionado por un grupo de delincuentes que los obligan a participar de robos bajo la amenaza de hacerle daño a la chica de la que Michael se ha enamorado. La novela, narrada en primera persona, tiene una estructura muy distinta a las anteriores y posteriores del autor. El desarrollo no es lineal. Los capítulos alternan distintos momentos de la vida del protagonista entre 1999 y el 2000. Tengo la impresión de que este recurso, tantas veces utilizado como un lugar común o como una mecánica poco creativa para incrementar el suspenso, en este caso funciona y sostiene la intriga de manera legítima, entregándole al lector la información indispensable de manera gradual. Por otra parte, el personaje de Michael es complejo y está muy bien construido. El Chico, el título de la novela, en el original era The Lock Artist, que quiere decir como algo así como el artista de la cerradura. Es una muy buena novela, sólida y entretenida, sin ser una obra maestra del género. Fue ganadora del premio Edgar y recibió además otros reconocimientos otorgados por asociaciones de escritores y libreros británicos, ingleses y hasta japoneses. La libertad de Nick Mason duró menos de 1 minuto. Él no se dio cuenta en aquel momento, pero al recordar ese día se fijaría especialmente en esos 3 primeros pasos con los que franqueó la puerta al cabo de 5 años y 28 días adentro. No había nadie a su lado, nadie lo vigilaba, nadie le ordenaba dónde ir ni cuándo. En ese momento podría haberse dirigido a cualquier sitio, podría haber elegido cualquier dirección y seguirla. Pero el Escalade negro lo estaba esperando afuera y en cuanto recorrió los 30 pasos que lo separaban de él
y abrió la puerta del copiloto, ya había vuelto a perder la libertad. A efectos prácticos, Mason había firmado un contrato. Cuando la mayoría de los hombres hacen algo así, saben lo que se espera de ellos. Pueden leer las condiciones del acuerdo, entienden en qué consiste el trabajo, están perfectamente al tanto de lo que se les pedirá. Pero Mason no pudo leer nada, porque este contrato no figuraba en ningún papel, y en vez de firmar, él se había limitado a dar su palabra, sin tener la menor idea de lo que sucedería a continuación. Estaba a punto de acabar la tarde. La mayor parte del día la había dedicado a preparar la salida del centro por la que diariamente se liberaba a presos de esa institución penitenciaria de Terre Haute. Una de esas típicas operaciones de las cárceles en las que hay que hacerlo todo deprisa y después esperar a que los carceleros concluyan con suma lentitud su parte. A Mason lo acompañaban otros 2 reclusos, ambos muy impacientes por salir. A uno de ellos nunca lo había visto, algo que no era infrecuente en una prisión con tantos módulos separados. El segundo le sonaba vagamente. Era alguien del primer módulo en que había estado antes de su traslado. «Ah, vas a salir hoy», le dijo el último individuo con gesto de sorpresa. «En aquel sitio no comentabas con casi nadie cuánto duraba tu condena, pero tampoco hacía ninguna falta abordar aquel tema como si fuera algún gran secreto». Es evidente que ese tipo había supuesto que Mason iba a cumplir una pena larga. O a lo mejor se lo había contado otro. A él le daba igual. Sin decir nada, le dirigió un gesto de indiferencia y siguió rellenando los últimos formularios para poder salir. Así comienza la segunda vida de Nick Mason, del año 2016, la 4ª novela de Steve Hamilton. Pero este es un momento ideal para pedirle a Milton Cardoso, por favor, otro tema musical.
Tommy Flanagan, It's Love. Tommy Flanagan en piano, Joe Benjamin en contrabajo, Elvin Jones en la batería. Antes de la música les leí el comienzo de La segunda vida de Nick Mason, de Steve Hamilton. El protagonista, Nick Mason, es un hombre que está en la cárcel cumpliendo el 5º año de una condena de entre 25 años y cadena perpetua. Cuando era joven, Mason vivía en Canaryville, un barrio pobre de Chicago habitado mayormente por familias de origen irlandés, y se dedicó junto a sus amigos Finn y Eddie a robar autos. Luego pasaron a realizar robos domiciliarios en viviendas cuyos propietarios estaban ausentes, siempre sin utilizar armas. Para protegerse, Nick elaboró en esos años un estricto código de reglas que siempre seguía. La número 1. Nunca trabajes con desconocidos. Por su culpa acabas en la cárcel o bajo tierra. La número 3. Ante la duda, mantén la boca cerrada. La 10. Nunca hables con un poli, ni una sílaba. Con el tiempo, Nick Mason dejó el delito. Los 30 años lo encontraron casado con una hija y trabajando en la construcción. Un encuentro casual con Flynn, su antiguo amigo, que había regresado al barrio luego de vivir varios años en Florida, cambió su destino. Flynn le propuso realizar un nuevo robo. Nick en principio rechazó la propuesta, pero la insistencia del amigo y la promesa de un jugoso botín lo convencieron, aún al costo de quebrar sus reglas, en especial la primera, ya que el golpe fue planeado por una persona que no conocía. El robo fracasó, y cuando estaban a punto de ser atrapados por la policía, el desconocido mató a un agente federal. Nick fue apresado y pese a que no fue él quien disparó, fue condenado por asesinato y enviado a Terre Haute, una prisión de máxima seguridad. Pese a las promesas de aliviarle la pena, nunca delató a los otros participantes del crimen. En la cárcel conoció a un jefe mafioso, Darius Cole, que lo tomó bajo su protección. Cole construyó su poder a través del lavado de dinero y el narcotráfico. Es un hombre despiadado, inteligente y estudioso. Dedica parte de su tiempo a la lectura y continúa manejando sus negocios que inclusive se extienden a otros países desde adentro de la cárcel. Mantiene su poder intacto e inclusive maneja la prisión a su voluntad. A través de una extorsión consigue que anulen la condena de Nick Mason y que lo liberen. Pero eso no significa que se transforme en un hombre libre. Cole le proporciona a Mason una vivienda de lujo, abundante dinero y un auto deportivo carísimo, pero a partir de ese momento, en el mismo momento preciso en que pisa de nuevo las calles de Chicago, Nick debe seguir por el resto de su vida sus órdenes, que incluyen asesinar a las personas que Cole determine. Esas órdenes le llegan a través de Quintero, uno de los colaboradores de Cole. Mason nunca había matado antes a nadie, pero le dejan en claro que cualquier desobediencia será castigada con su muerte, la de su exmujer y la de su hija. Es vigilado de cerca por Quintero, de manera que no puede escaparse. La segunda vida de Nick Mason me pareció aún mejor que las novelas anteriores del autor, que me habían gustado mucho. A diferencia de las previas, está contada en tercera persona. La intriga es apasionante, nunca decae. El protagonista es complejo, no se engaña a sí mismo, sabe que no fue encarcelado siendo un inocente, pero su presente de asesino lo horroriza. Sabe además que muchos de los policías que lo persiguen
cometen habitualmente todo tipo de crímenes con absoluta impunidad. Matar a una persona te cambia. Cuando matas a 5, ya no se trata de cambiar, se trata de quién eres. Quintero lo sabía, lo había visto en otros hombres, lo había visto en sí mismo. Estaba viéndolo ahora al observar a Nick Mason preparándose y a recordar el día que lo había recogido a la salida de la prisión federal de Terre Haute. Al rememorar el primer trabajo de Mason en la habitación de un motel, su mirada, inexpresiva, impertérrita, cuando llevó el Mustang al desguace, cuando dijo que no lo haría nunca más, hasta la siguiente llamada. Nick Mason había firmado un contrato no escrito de por vida. Recuperaría 20 años de condena a cambio de prestar servicio a Darius Cole. Disponible las 24 horas al día, los 7 días a la semana, para hacer lo que le pidieran, sin importar lo que fuera. Mason se quitó la camisa y quedaron a la vista unos músculos torneados y firmes y una piel blanca sin tatuajes. Pese a haber pasado 5 años y medio entre rejas, había salido sin una gota de tinta en el cuerpo. Cole se había censurado de que así fuera. Mason se ciñó el chaleco táctico flexible, con grosor suficiente para frenar a una Maximum 44, y se puso encima un jersey negro de cuello alto. Con los pantalones a juego y los zapatos de suela de goma, era el uniforme de un profesional. Tomó el pasamontañas negro, lo dobló para hacerse un gorro y se cubrió la cabeza con él, que llevaba casi rapada. Después se lo ajustó a los ojos y se miró en el espejo. Una vez satisfecho, volvió a enrollarlo para quitárselo. Quintero se descolgó del hombro la bolsa de lona negra y la dejó encima de la mesa. Mason abrió la cremallera y miró dentro. Todo lo que necesitas está aquí, dijo Quintero. Recuerda que esa gente cuenta con la última tecnología. Están en plena forma y saben utilizar sus armas. ¿Cuántos son? Entre 10 y 12, dijo. No son suficientes para pararte de los pies. Mason negó con la cabeza mientras se preparaba los guantes de submarinista. ¿Qué es lo más importante que te he dicho?, preguntó Quintero. Que ni me acerque a la planta 21, respondió Mason. A las 10 en punto explotará. Cuando eso ocurra podrás salir inmediatamente de allí. Mason asintió. Explícame otra vez el plan, dijo Quintero, paso a paso. La furgoneta de reparto entra en el aparcamiento exactamente a las 9:35 de la noche. Este es el inicio del plan de fuga, la segunda novela que tiene como protagonista Nick Mason. Afortunadamente es tan buena como la primera. Lejos de repetirse, Hamilton da una vuelta de tuerca interesante que le permite profundizar en la trama. Este escritor no se destaca por su prosa poética ni por sus agudas observaciones sociológicas. La escritura está en función de la narración y la novela se sostiene por una intensa estructura dramática. Tiene la gran virtud de no caer en los lugares comunes o en los recursos tramposos de muchos fabricantes de éxitos para el mercado. Al terminarla, me quedé con ganas de seguir leyendo sobre este personaje y creo que de alguna manera el final promete continuar con la historia. Queridas y queridos oyentes, así llegamos al final de este capítulo 111 del dulce veneno de la novela negra. Nos vamos como siempre con buena música. Vamos a escuchar All Right, Okay, You Win por Ella Fitzgerald y el trío de Tommy Flanagan. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you. Anything you do is all right. Anything you say is okay. And
I'll do anything you say. Yes, it's just gonna be that way. Hey! Well, all right, okay. Yeah, baby. Look out, James Brown. Coolsville. What I say, dear? Soulsville. Ah, come on, baby, and hold me tight. Come on and love me, just love me right. Just love me like I love you. I say you won't be hard to do. Well, all right, okay, you win. I think like when you will, all right, okay, you win. Tell me what can I do? I'll do anything you say. Hey, it's just gonna be. 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 Gonna be all right. Gonna be all right. Hey, what I say now? Yeah, what I say, babe. I said gonna be all right. You know it's gonna be all right.